Buenos días a los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los 4 campus de la Universidad Maya. Buenos días. Continuamos con la segunda clase de nuestra materia Introducción al Estudio del Derecho de este domingo 24 de octubre de 2021. Seguimos viendo los órdenes normativos. Bueno, los 4 tipos de normas que existen: la jurídica, la moral, la religiosa y la social. ¿Me avisan cuando ya se visualicen? Listo, profe, se ve. Viva. Continuamos. Nos negamos a pensar y a creer que nuestra vida es tan efímera que solamente importa lo que es carne y hueso. Creemos que hay algo adicional, que es la parte de vida espiritual, y que a través de ella tendremos una permanencia y, ¿por qué no?, una eternidad. El siguiente orden normativo que ustedes pudieron estudiar y analizar tiene que ver con las normas de trato social, o también llamadas normas de cortesía. Estas reglas de trato social son aquellas que tienen aplicación, reconocimiento, aceptación y repudio en una sociedad o comunidad determinada. Estas normas de trato social son aquellas que se establecen como prácticas comunes y cotidianas para tener una adecuada convivencia de las personas en los diferentes grupos sociales. Es el clásico buenos días, con permiso, por favor, gracias, el ver que respetar los lugares reservados para personas con algún tipo de discapacidad, el hecho de observar y respetar los protocolos de vestimenta o aquellas que son exigidas para la realización de algún tipo de actividad determinada. Pensemos, por ejemplo, que nos invitan a una boda, que dentro de la invitación que lleva a nuestra boda nos dice que la etiqueta del protocolo de vestimenta es una etiqueta. ¿Y qué pasaría si yo llego al salón y voy con chancla y bermuda? Para empezar, no van a permitirme el acceso porque es evidente que no cumplo con el protocolo de vestimenta. Pero vamos a pensar que tengo influencia, ¿no? Soy la hermana del novio. Logro pasar este primer impedimento, que es el acceso a la fiesta. Pero aunque yo logre pasar, lo siguiente que voy a obtener va a ser la descalificación, el reproche y, ¿por qué no?, la molestia del grupo social, que me va a ver como alguien que no estoy respetando el protocolo y que no le estoy dando la importancia. Y entonces tendré ese castigo social por esa desaprobación y por ese rechazo que tienen conducta hacia los demás. Porque cuando yo no respeto las normas de convivencia, pues es evidente que no estoy respetando al grupo social, no estoy dándole el valor ni la calificación que merece y estoy actuando de manera inadecuada. Entonces, pues esas son nuestras normas sociales. Y finalmente, las que ya conocen o las que va a ser nuestra materia de estudio por el momento, las normas jurídicas. Las normas jurídicas van a ser aquellas que, como lo establecimos, regularán la conducta externa del hombre en sociedad. Aquí es importante establecer que todas las leyes sin excepción, estarán constituidas por normas jurídicas, pero no toda norma jurídica es una ley. Este punto es importante reflexionarlo, porque ustedes hacen una lectura o un análisis de cualquier texto, podrán establecer que pueden encontrarse por ahí alguna norma jurídica que es aplicable. Pero esa norma jurídica por sí misma, esa única norma, no es una ley. Es a lo mejor una pauta conductual, es a lo mejor algo que restringe mi comportamiento, es algo que a lo mejor me permite hacer algo, pero por sí mismo no es una ley. ¿Por qué son importantes las normas?
Como pautas conductuales, las normas, dijimos, permiten y aseguran la convivencia de las personas. Las personas tenemos de manera permanente, desde el punto de vista imaginario, una armadura que nos protege y que nos acompaña en todo momento. Esta armadura es conocida desde el punto de vista legal como esfera jurídica. ¿Qué es la esfera jurídica? Pues justamente es eso donde yo estoy dentro y que me protege de todos los que están fuera. La esfera jurídica es aquella que me da la facultad de poder exigir el cumplimiento a todos los demás, de que me respeten, de que no me agredan o que no me dañen. Y que si en un momento determinado tengo yo una afectación o una lesión a esa esfera jurídica, pueda recurrir a los órganos del Estado correspondientes para que puedan restablecer esa esfera y que yo pueda gozar de manera adecuada de mis derechos. Entonces, vamos a repasar. Las normas son pautas conductuales. Son candados que me indican qué puedo o qué no puedo hacer. Toda norma trae aparejada una sanción. ¿Qué es la sanción? La amenaza de castigo en el caso de incumplimiento. No puedo confundir la sanción con la coerción. La coerción es justamente la facultad que tiene el Estado de hacer cumplir la norma aún en contra de la voluntad de quien está obligado o aún en contra de la voluntad de quien la ha roto. Ubicamos que existen 4 órdenes normativos: las normas morales, las normas religiosas, las normas de trato social y las normas jurídicas. Normas morales están íntimamente relacionadas con los valores. Los valores nos dan cualidades y a través de la adquisición de esas cualidades busco el perfeccionamiento del individuo, el perfeccionamiento personal. Normas religiosas se encuentran sustentadas en dogmas. ¿Qué es un dogma? Una creencia incuestionable. Las normas religiosas tienen la promesa de aquellas personas que las profesen y que las cumplan, la recompensa de algo etéreo, algo externo que es mayor a la vida. Tiene que ver con cuestiones espirituales generalmente y con esta idea de trascendencia eterna. Mis convencionalismos sociales, o también llamados reglas de cortesía, serán aquellas normas que estarán orientadas a permitirme una sana convivencia dentro de mi comunidad. Esas normas de cortesía, pues son aquellas que están establecidas y que se reconocen como obligatorias desde el punto de vista de la costumbre. ¿Qué entendemos por costumbre? A esa práctica arraigada en una comunidad determinada, que aunque no está expresa en una ley, tengo la convicción de que es obligatoria y por lo tanto debo de cumplirla. Y finalmente, nuestras normas jurídicas. Estas normas jurídicas que van a regular mi conducta externa, estas normas jurídicas me van a permitir saber qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer, y estas normas jurídicas que me van a señalar qué es lo procedente o lo improcedente. Permítanme, se va a apagar mi computadora. Conecta.
Perdón, chicos, estas son fallas técnicas derivadas de la tecnología. Ahora bien, vamos a hablar de cuáles son las características que tienen estos órdenes normativos. Vimos la primera característica. Decimos que las normas jurídicas tienen la característica de ser externas. Si las normas jurídicas son externas, quiere decir que otros órdenes normativos son internos. ¿Qué implica esto? La característica de externo se va a referir de manera concreta a la forma en que yo materializo esas conductas. ¿De qué manera voy a tener el reproche o de qué manera voy a tener la sanción? Las normas jurídicas son externas. Las normas jurídicas van a encargarse de sancionar esas conductas que yo materializo al exterior ante terceros. Las normas religiosas y las normas morales serán internas, van a regular mi conducta, mi pensamiento, mis deseos y, ¿por qué no?, mis anhelos. La otra característica, hablamos de normas unilaterales y normas bilaterales. Las normas jurídicas serán bilaterales, es decir, tendrán un derecho y una obligación. A eso nos referimos cuando decimos que las normas son bilaterales. Dentro de su construcción, nos otorgan facultades, pero también responsabilidades. Las normas morales en todo momento serán unilaterales. ¿Y por qué son unilaterales? Porque frente a quien las realiza no hay ningún sujeto obligado que esté autorizada para exigirme el cumplimiento. Por ejemplo, vamos a ver, mi vecina me cae mal. Mi vecina me cae muy mal porque cada que salgo a mí me pela, pero es muy atenta conmigo. Y entonces me cae mal, no me simpatiza. Me genera una molestia permanente el verla y saber que está conmigo. Quien tiene el malestar, quien tiene la incomodidad, quien sufre esta vecindad, únicamente soy yo. Ella me cuenta su vida. Yo soy quien está molesta, quien está inconforme, y no existe ninguna persona que pueda decirme o que pueda señalarme que estoy realizando algo indebido. Las cosas mientras yo las piense y no las materialice en el mundo real de los hechos, no tienen ninguna consecuencia. En este sentido, las normas morales serán unilaterales. Tenemos que ubicar la siguiente característica. Hablamos de normas interiores y exteriores. Como lo señalamos, desde el punto de vista moral, la vida interna, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, mis aspiraciones, son responsabilidad de mí mismo, única y exclusivamente. Las normas jurídicas regulan la conducta externa, las conductas que realizo o que dejo de hacer. Desde el punto de vista legal, recordaremos que existen responsabilidades de acción u omisión, es decir, de hacer o de no hacer. Por tanto, al derecho le importa lo que hago, no lo que pienso, no lo que siento, no lo que aspiro, sino lo que realmente ejecuto de manera expresa. Hablamos de la característica de coercibilidad e incoercibilidad.
Las normas morales son incoercibles. ¿Y por qué decimos que es incoercible? Porque el deber moral lo cumplo de manera espontánea y por convencimiento. No existe la posibilidad de que nadie me obligue a cumplir con algo que yo no quiero hacer. Las normas morales, al igual que las normas religiosas, son incoercibles. Las normas jurídicas, por su parte, son coercibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no cumplo con lo que me marca la ley, el Estado, a través de la fuerza pública, puede obligarme a que las cumpla aún en contra de mi voluntad. Finalmente, hablamos de autonomía y heteronomía. La autonomía, como ya les señalamos, significa crear normas para mí mismo. En este orden de ideas, establecemos que las normas morales y las normas religiosas, de alguna forma, son autónomas. Yo las adopto en mi vida y las practico según mis necesidades y conveniencias. Las normas jurídicas son heterónomas. Las normas jurídicas son creadas por un organismo externo, autónomo, diferente de mí. En el caso particular, de manera general, las leyes son creadas por el poder legislativo, pero eso será materia de otra exposición. Finalmente, nuestros convencionalismos sociales. Dentro de las características de nuestros convencionalismos sociales, pues decimos que los mismos se dan a través de la costumbre en una sociedad determinada, pero al igual que las normas morales, su cumplimiento depende de la voluntad del receptor. Decíamos, en el caso de la boda, me llega la invitación, me dicen que debo ir de etiqueta, pero yo decido venir de chancla y de bermuda. No se me pudo imponer el protocolo de vestimenta, pero es evidente que tengo un rechazo y un cuestionamiento social negativo por esa omisión y por esa falta de lo que fue mi consideración para los demás. Tengo en este caso los convencionalismos sociales son externos, la característica es que es una norma externa, porque como lo acabo de decir, en caso de incumplimiento tengo rechazo social y por lo tanto eso me deja frente a una sociedad con una calificación negativa por mis actitudes. Finalmente, ¿cómo podemos concluir todo esto? Pues que nuestras normas jurídicas tienen 4 características fundamentales. La norma jurídica es bilateral, heterónoma, externa y coercible. Mientras que tendremos que mis normas morales serán unilaterales, internas, incoercibles y autónomas. Los convencionalismos sociales serán unilaterales, exteriores, incoercibles y autónomos. Y finalmente, mis normas religiosas serán unilaterales, interiores, incoercibles y autónomos. Con esto, chicos, tendremos satisfecho nuestro tema de órdenes normativos, estableciendo de manera clara y precisa cuáles son las características, cuáles son el objeto de estudio y cuáles son las diferencias entre un orden normativo y otro. Agradezco infinitamente el tiempo para poder ver este video
y espero ansiosamente poder coincidir con ustedes de manera directa la próxima semana. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta respecto a estos 4 sistemas normativos que se explicaron. Únicamente es aclarar la cuestión de religión, de las normas religiosas. Esta expositora mencionó que la cuestión de la religión, las normas son autónomas. En el libro de Soto Pérez, de Nociones de Derecho Positivo Mexicano, señala como la característica a esta que me estoy refiriendo que las normas religiosas son heterónomas porque son... Contador, sí. esto determina en qué momento el comprador es dueño de la mercadería. Intersoberanía. Debido al carácter internacional del contrato y a la ubicación de las empresas. Como les iba diciendo, en el libro de Soto Pérez, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, este que les sugerí su compra, uno de los 2 libros, menciona que la religión, las normas son heterónomas porque son impuestas por la divinidad, o sea, según el dogma que practiques, lógicamente. ¿A qué me refiero? A que si tomamos en consideración qué debemos de entender por heteronomía, significa estar sometido a la autoridad o mando de otro. El derecho establece obligaciones que deben cumplir los humanos, aunque no estén de acuerdo con lo que la norma jurídica dispone. O sea, no es algo que tú vas a decidir, es una norma externa que ha emitido la autoridad. En este caso vamos a hablar de uno de los poderes, que es el poder legislativo, y se tiene que observar y cumplir. Por eso estamos hablando de heteronomía. En el caso de la religión, pues se supone que hay una divinidad. Las normas que debes de cumplir ya están establecidas según tu credo para que cuando ya no estés en este mundo, te hagas acreedor a, a ir a un lugar mejor de la vida, lógicamente. Pero entonces estaríamos hablando no de autonomía, de heteronomía, porque la norma religiosa le impone ¿quién? La autoridad. No, la autoridad religiosa, no tú. O sea, no es lo mismo que la moral, digas voy a hacer esto por tus valores, por tu educación, por tus principios, a que lo religioso vas a cumplir lo que tu credo te señala. En el caso de la señora mencionaba la religión católica, bueno, ahí hay lo que es los 10 mandamientos, y bueno, esos mandamientos tú no te los existe, son mandamientos de la ley de Dios, que tú tienes entonces que cumplir. Que si, incluso dice, no mentirás, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás. Aparte no robarás, digo que si lo haces estás violando
la ley de Dios, pero también estás cometiendo un delito, ¿no? Violando normas jurídicas, porque esto también está tipificado, esta conducta de robo en un código penal. Y aparte, también estarías violando la norma moral, porque pues, podrías tener un cargo de conciencia. Y por último, también una norma social, porque la sociedad te va a rechazar cuando sepa de que estás cometiendo. Como normalmente pasa con una persona que comete un delito, tal pareciera que la autoridad, la sociedad, es la primera que se busca. Y a veces, te digo, tal pareciera que el principio de presunción de inocencia no opera para la autoridad. Por eso está prohibido en el Código Nacional de Procedimientos Penales estar presentando los medios a las personas porque están violando el principio de inocencia. Pero ya cuando las presentan y les ponen una como bandita en los ojos, ya siente que con eso, no, si puede, es como que es menos que un antifaz, estás viendo quién es, pero ya lo estás exhibiendo cuando todavía no ha sido. Esa es una de las situaciones y por eso el nuevo sistema de justicia penal opera lo que es el principio de presunción de inocencia. En su PDF de esta semana, en la primera página, ustedes pueden apreciar, ahorita se les voy a pasar compartiendo la página, donde pone los 4 tipos de normas, solo que hay una repetida. Dice normas jurídicas 2 veces cuando debe ser una norma jurídica y las otras normas religiosas. Ahí faltan normas religiosas, se los digo para que lo tomen en cuenta al momento de estudiar. Vamos a ver esto de la síntesis. A ver si está por aquí, está por acá. ¿Me avisan cuando ya se pueda visualizar, por favor? Listo, profe. Ok, lo que explicó la señora hace un momento. Pero, ¿qué se entiende por órdenes normativos? Se definen como el conjunto de reglas, no están hablando nada más de derecho, conjunto de reglas, pueden ser jurídicas, pueden ser morales, pueden ser religiosas, pueden ser sociales, que regulan el comportamiento de las personas con el propósito de asegurar la convivencia social en un tiempo y lugar determinado. Por eso vieron que cuando tocó el tema del Estado, que habló incluso de sus elementos, tocó también la cuestión de cuáles son los fines del Estado, que son 3. Entre esos está el orden público, o sea, garantizar el orden público, la seguridad y la paz social. El bien común, perdón, el segundo es un bien común, pero el bien común está también la cuestión de la seguridad. Pero ¿cómo se va a buscar? Pues el Estado lo va a hacer a través de las normas jurídicas, del derecho. Entonces, que cuando hablamos del Estado, estamos hablando de un ente compuesto por sus elementos y que son los que van a tener un gobernante, que es al cual se va a encargarse la aplicación del derecho en caso de inobservancia. Bueno, el orden jurídico, ya hablando de normas jurídicas, regula el comportamiento de los individuos que componen la sociedad. Se requieren de las normas jurídicas para una sana convivencia entre los diversos entes que la componen. Su aplicación de carácter coactivo, ya vimos que es coactivo, no es lo mismo coactivo que sanción. Coactivo es la facultad que tiene la autoridad de hacer cumplir una norma en caso de que un individuo le valga, pues vulgarmente su vida, no lo quiere obedecer. Bueno, tu autoridad tienes la facultad para hacer cumplir a través de la fuerza. Por eso ya sería, esa facultad es la coacción. Si dice que hay una sanción, una multa, un impuesto, la cárcel, autoridad, por favor,
tienes la facultad para hacerlo cumplir, haces cumplir aplicando la sanción. Y el orden es disposición o colocación de las cosas de modo que cada una ocupe el lugar que le corresponde. Al referirse al orden jurídico, estamos hablando ya de las normas jurídicas, se debe considerar que los mandatos jurídicos están constituidos por reglas de conducta concatenadas y ordenadas con estrecha vinculación entre sí, dando origen a los ordenamientos normativos de la conducta humana. En sentido, se puede aceptar que el orden jurídico es el conjunto de normas que integran el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? Aquellas normas que están vigentes, que se están aplicando ahora, también se conoce como derecho vigente. Todas aquellas normas que tienen aplicación, vigencia, observancia en la actualidad. Eso es también derecho positivo. Pero si nos referimos a determinado estado, restringimos el concepto a la normativa de ese estado. Señala el jurista Eduardo García Maínez, el orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos. Se define también como orden, como pueden apreciar ustedes aquí, a un conjunto de elementos que se relacionan entre sí en virtud de un criterio determinado, produciendo una unidad nueva y característica. Existen las siguientes clases de orden. Podemos hablar de un orden espacial. Se refiere a la colocación de las cosas en un lugar determinado. Podemos mencionar un orden temporal, la realización de cada cosa en un momento preciso. El orden teleológico quiere decir que los objetos sean usados para aquello que han sido creados. Tenemos el número 4, el orden físico, que es el orden que encontramos en la naturaleza derivado de las leyes científicas. Número 5, el orden moral, es la conducta que debe seguir el individuo con el objetivo de hacer el bien. Estaremos hablando ya de aquí desde el punto de vista de la ética. También tenemos el orden social, que es la correspondencia y las relaciones que deben mantener los hombres en sociedad. Y por último, el orden jurídico, que es el orden dado por el derecho. Estos son diferentes tipos de órdenes. Y al pasar otra vez a retomar el concepto de derecho, es un conjunto de normas que imponen deberes y de normas que confieren facultades. Es correlativo el derecho con la obligación, que establece las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, igualdad, libertad y justicia. Bueno, la norma, también ya se los explicaron en el video anterior, es una orden general, es un precepto, es una regla de conducta dada por un autor, quien tiene una autoridad para un grupo de personas con el fin de regular la conducta de otros. Así pues, tenemos que las normas dirigen todas las acciones del hombre y el sentido que toma esa dirección va a depender en gran medida del tipo de norma a la cual se sujeta el individuo, toda vez que existe una variedad de ellas, las cuales se aplican a diferentes aspectos de la persona. Como ya vimos, aquí se está refiriendo no solo a la cuestión jurídica, estamos hablando de los otros también sistemas normativos que hemos estado viendo al inicio de esta clase y hasta ahora. Las características de las normas. Vamos a ver que las normas son unilaterales, porque alguien está obligado al cumplimiento de la norma, pero no hay nadie que pueda exigírselo. Por ejemplo, dar el saludo a alguien no obliga a devolverlo, sino por cortesía. ¿Qué tipo de norma sería esta, Hugo? Con el ejemplo que se está dando. Claro, el saludo a alguien no obliga a devolverlo, sino por cortesía. Okay.
¿Qué tipo de Estamos hablando de las normas morales. No. ¿Qué dice acá al final? Cortesía. ¿Qué otro nombre reciben las normas sociales? Dime 2, 3 nombres, por favor. Voy. Digo que son normas sociales. Normas de convivencia social. Normas de urbanidad. Normas de, esta es la palabra mágica acá, cortesía. Si tú vas en la calle y te dicen, buenos días, Hugo, lo correcto, socialmente hablando, es que tú le contestes, ¿no? Buenos días. Pero si tú eres mal educado y no le quieres contestar, pues bueno, ¿qué va a pasar? El rechazo social, la cosa de pues, te saludan. Pero bueno, acuérdense que en la educación, lo cortés no quita lo valiente. Así es, efectivamente. Quizás te vuelva a saludar, él cumplió. A mí me enseñaron que pues desde niño, una abuela que pasa tanto, que fue como mi madre, todos los valores que me explicó, pues la tuve conmigo 23 años. Todavía digo, la extraño porque es una parte de lo que fue, pero su escuela la tengo. Cuando yo le decía, abuelita, es que yo llego a un lugar, una reunión, digo buenos días, buenas tardes, pero nadie me contesta. Y ella me decía, tú cumple. O sea, cumplir, tú ya saludaste. Si ellos no quieren contestar el saludo, no quieren. Tú ya cumpliste. Y así, por eso les digo que lo cortés, lo quita lo valiente. Decir, ni me saluda para más, no. Pasa, tú saludas, buenos días, no te contestan. Tú ya cumpliste, tienes que tener la satisfacción socialmente. Tenemos otro, los bilaterales. Aquí hay un ejemplo. Comprar 1 kilogramo de azúcar te obliga a pagar el costo. Impone deberes y concede facultades. Hay una persona que debe cumplir y hay quien puede exigírselo al vendedor. O sea, tú vas y compras 1 kilogramo de azúcar, lógicamente tú tienes, vas a pagar, el otro te va a exigir el pago, pero tú tienes el derecho a exigir que ese kilogramo, pagas lo que dice, pero a la vez que ese kilogramo esté completo. Por eso ve que es bilateral, es correlativo de derecho y obligación entre dos personas. Ya nos queda menos de 1 minuto, jóvenes, nos volvemos a conectar para ir concluyendo con la clase de hoy. Empezamos 2, 3 minutitos para efecto de continuar con la clase. Ok. Ok, bueno, entonces ya queda menos de 1 minuto. En cualquier momento se corta, quedan 2, 3 minutos y nos volvemos a conectar para ya terminar la clase de hoy. Gracias. Chao.